a hacer, con romper nuestros propios miedos. Era un poco de eso. Swipe nace como de esas charlas, como de más que uno tenga más herramientas, de repente te encontrás en la misma situación, como dos palabras. Y también, como decía, como esa invitación a veces a decir como los procesos son duros, te invitan a dejar de seguir, te invitan a abandonar todo, te invitan a cerrar y a decir como che, esto no funcionó, pero a veces también... Bienvenidos, estamos en un nuevo episodio de Así empezó todo. Hoy estamos con Lauti Álvarez, el co-creador de Swipe y emprendedor. ¿Cómo estás, Lauti? La verdad que con nervio. Muchas gracias por la invitación. La verdad que es un momento increíble, como decía recién hace un ratito, después de estar viendo y siguiendo el programa donde estuvieron sentados increíbles profesionales, estar acá con el fin de un cierre, la verdad que me dejó un poquito la vara alta y los nervios a la altura. No estés nervioso. Por si alguien es que esté viendo no sabe, nosotros somos amigos y también somos co-creadores de Swipe, la agencia que un poco ideó todo este proyecto. Yo ya lo sé, pero contale al público cómo nace Swipe. Bien, como dijiste, socios y amigos. Swipe nace hace ya 4 años atrás, con la intención de que ya tenía que nacer. Fue esa charla de amigos que se van teniendo cada tanto cuando uno estudia una carrera y el otro complementa su otra carrera. En nuestro caso eran diseñadores, los Nicos, y en mi caso community manager, y era esa charla de cómo podemos hacer algo juntos, se tendría que hacer algo juntos, pero con esa charla de que siempre queda en la nada, hasta que de repente un día alguien toma esa iniciativa y dice como, che, ¿por qué no formamos una agencia, nos juntamos, si es algo que tenemos que hacer y podemos hacer, nos podemos complementar? De esa charla nace como ese prototipo, nace en plena pandemia, por lo que fue complicado también. No es fácil coordinar una comunicación, más que todo a la hora de crear algo completamente de cero, y con, digamos, la desventaja que era como crear nuestro primer proyecto también como con cierta magnitud. Entonces era transformar esa amistad que se tenía a trasladarla como a esta visión de socios, con un fin ya, en lugar de salir de joda, de construir una agencia como tal. Desde ese momento nace esa idea de crear la agencia. Se fue trabajando mucho tiempo en pandemia. La verdad que al principio la virtualidad nunca ayudó. Entonces fueron procesos que se fueron atrasando un poco, porque todo lo que se hablaba una vez que arrancó la presencialidad, donde empezamos a juntar, iba mutando de a poquito las ideas, los miedos de cada uno también, porque de repente es como cuando uno plantea o empieza a crear un proyecto como tal, como fue Swipe, lo pone con muchos sueños también, que de repente cuando uno tiene que empezar a exponerse para poder alcanzarlo es cuando empezamos a tener como esos límites de decir como, che, y si realmente la agencia que nosotros creemos no está tan así, si estamos creando un mamarracho, si vamos a crear algo que quizás no funciona. Y fue como ese reto también interno de entre los tres poder llegar a formar algo que a su vez nos machara con lo que íbamos queriendo, con lo que nos íbamos animando a hacer, con romper nuestros propios miedos. Era un poco de eso. Swipe nace como de esas charlas, como de esa necesidad de poder formar algo para poder empezar a hacer lo que realmente uno quería. En ese momento los tres estábamos trabajando de cosas completamente diferentes, entonces era también el hecho de poder crear algo que nos diera la oportunidad para poder hacer lo que nos gustaba. Y en este camino, obviamente tengo todos los recuerdos clarísimos de esas primeras reuniones y cómo fueron los primeros pasos del bebé Swipe. ¿Cuándo fue el momento en que vos empezaste a ver la luz? Porque Swipe hoy tiene 5 años y, y la verdad que de a poquito, con su progresivamente, muy de a poco, tuvo sus éxitos, tuvo sus fracasos también, como cualquier emprendimiento. ¿Cuándo fue el primer momento donde vos dijiste, che, veo una luz, veo acá que algo me dice que es por acá? Es muy raro porque del hecho de cuando nació la certeza estaba, aunque no había nada, no había forma, y eso fue lo que siempre me impulsó, y era algo que estuve pensando hace poco, que el hecho esto de decir como cuando uno sabe si el proyecto pega o no, y creo que es cuando tenés una vocecita de adentro que te dice es por ahí, sin importar lo que sea. Y creo que Swipe cuando nació como esa vocecita de decir como los sueños de todos está por ahí, incluso el mismo sueño de Swipe. Por eso en el tiempo logré darme cuenta que esa creación que habíamos hecho en su momento era completamente independiente a uno, que ya viene como uno con ciertas líneas, por así decirlo, que tiene que cumplir, y siempre fue muy partícipe de que iba a funcionar, que era la agencia que iba a crecer, que iba a atravesar millones de procesos, que va a atravesar millones de procesos, pero que tiene por
fondo, una finalidad muy linda. O sea, Swipe en su momento siempre me marcó eso. Es como, sea lo que sea, de la dimensión que sea, siempre te va a dar como esa satisfacción. Desde el momento que la creamos, por eso siempre digo, es como fue muy raro, porque el hecho ya de poder formarla, ya había sido un logro muy grande. Era como, de la nada, crear una agencia es un montón. Cuando empezaron a entrar los clientes fue esto de decir como, pucha, che, estamos encaminados. Que hoy en día vemos para atrás y decís como 2 clientes que no hacían nada más que hacernos renegar, por así decirlo, o empezar. Pero fue como poder ir valorando eso, que cuando uno comienza lo tiene mucho más fresco, ese valor a lo poquito que te va sucediendo, darle esa magnitud que se merece. Entonces a medida que íbamos pasando y íbamos atravesando, uno iba creciendo mucho más en ese proyecto que al principio parecía muy chiquito, que de repente parecía enquilombado, que de repente parecía que, no sé, rompía amistades, hasta que el punto de decir, no, Soy venía con un fin que ya nos venía diciendo todo, que era un poco lo que íbamos a sentir. Creo que no pasó mucho tiempo de que se creó a que pude lograr comprender qué era por ahí. Después simplemente fue como mantenerme en el tiempo y lograr también comprender que evolucionaba como evolucionábamos todos. No era algo muy lineal, pero siempre considerando eso como Soy como algo completamente, o sea, si bien sale de uno, pero ajeno a uno, como con una finalidad propia, como eso que uno va escuchando y va siguiendo. Soy siempre me dijo como, el éxito está. Eh, Al principio de Swipe, en el comienzo, hubo un hecho que nos obligó a nosotros a salir de nuestra zona de confort y empezar justamente a exponernos más y tener que conseguir cierto tipo de contactos y cierto tipo de comunicación con distintas personas que por ahí no estábamos habituadas a hacerlo. Que ese hecho que sucedió en los primeros meses fue algo que nos marcó un poco el lineamiento de acá hasta el día de hoy, hasta el presente. ¿Te acordás qué fue? ¿Cómo fue? ¿Qué pensaste en ese momento? Nervios y miedo, como siempre. Es difícil porque Soy también nos llevó a exponernos a un crecimiento muy grande en cuanto personal y profesionalmente, del hecho de decir, 3 pibes que querían hacer una agencia, que ya estaban haciendo una agencia, que de repente se enfrentaban con clientes que no eran igual que 3 pibes que estaban queriendo algo, sino gente que ya era como mucho más prepotente, pesada en su negocio o en su ámbito, y que cuando uno va como, hola, soy Lauti Nico de Swipe, queremos hacer esto, de repente te comen, básicamente. Al principio uno con miedo quizás comete muchos errores. Me acuerdo patente de que de repente el presupuesto era un posteo lo que se estaba cobrando quizás de todo lo que se tenía que cobrar por el mismo miedo a la exposición que había. Pero también considero que fueron cosas que nos fueron cambiando, nos fueron curtiendo, en un mal decir, al día de la fecha, que al día de la fecha siguen pasando. Es como independientemente de la trayectoria que uno tenga, independientemente de los logros que uno tenga, a veces nos podemos encontrar un poco más vulnerables, o incluso hay personas que suelen tener un poco de energía más altas que una, y de repente, por más que haya pasado el tiempo, por más que uno tenga más herramientas, de repente te encontrás en la misma situación, como 2 palabras o un temple un poco más pesado y te bajan. Creo que la trayectoria nos llevó a esto, como poder filtrarlos un poco más, poder estar un poco más también en armonía y, digamos, preparado para exponerse a eso. Sí, el crecimiento un poco se notó cuando nos enfrentamos 4 o 5 años después a la misma situación, y el planteo nuestro personal y el planteo nuestro como agencia fue totalmente distinto, fue diametralmente distinto. Y fue un pensamiento completamente más maduro, de unos pibes que recién estaban arrancando, elaborando presupuesto de algo que no dimensionaban, allá un par de pibes que habían tenido una trayectoria, habían manejado en cierto punto proyectos de esa magnitud y que ya venían también como con cierto andar. Es diferente también cuando uno arranca y tiene las emociones a flor de piel, que quiere tomar todo y se cree como para poder tomarlo todo, y es lo más lindo y admirable, porque después cuando uno va creciendo se pone demasiado prejuicio y no hace mucho más que quizás a veces nada, por ese miedo a... lo que nos lleva de la diferencia de cuando uno se presenta a proyectos grandes cuando arrancas es que no dimensionas, y ya cuando podés tener como esa posibilidad de frenarte y darte cuenta de lo que realmente implican los proyectos, que a veces no es mucho más que un renombre, te puede dar esa pausa de decir como, bueno, no estamos a la búsqueda, no estamos tampoco con la necesidad de, sino ya estamos trabajando. Y cuando uno puede bajar a esa sintonía de decir, este es mi trabajo, esta es la forma en la que lo hago, entrar en esa armonía de no vender, de no tampoco ponerte nervioso, de no ofrecer de más, de no ofrecer de menos, sino ser consciente de lo que realmente querés ofrecer, porque a pesar de lo que nosotros hacemos, que es una agencia, ofrecemos un servicio y un producto, por así decirlo.
Entonces uno tiene que tener, digamos, como ese recaudo en lo que también puede llegar a ser, porque también nuestra vidriera a la hora de mostrarnos. A lo largo del tiempo nos llevó eso, es decir, como los proyectos que quizás al principio ambicionábamos, después ya verlos con un poco de ojo más crítico, y hoy en día poder estar sentados y como tener ese ojo para decidir como ya no hay grandes monstruos que nos puedan llegar a asustar, no porque los subestimemos, sino porque sabemos cómo son y sabemos que todo monstruo gigante, cuando uno le pone esfuerzo, cuando uno tiene un buen equipo incluso por detrás, cuando uno baja esa ansiedad o esa euforia de por ser algo nuevo, lo puede ver como cualquier proyecto en sí. Creo que a veces cometemos esos errores de dimensionar mucho y no poder tomar con calma que realmente, y a pesar de todo, son proyectos que se pueden ejecutar con un poco de estrategia y un poco de táctica, no es mucho más que eso. Excelente reflexión, amigo. Retomando un poco para atrás, llega un momento en Swipe, en la historia de Swipe, donde de los tres fundadores, vos, el otro Nico y yo, Nico, donde los Nicos nos apartamos del proyecto por distintas razones, motivos personales, y entra la edad oscura de Swipe, vamos a decirle, si querés ponerle un nombre, si querés no, pero ¿qué sucede ahí? Soy atravesó un montón de etapas, como hablábamos hace un rato. En su momento se fundó con los tres, en su momento mutó, que se fueron los dos, y empezó un... No era una agencia, Swipe empezó a ser una cooperativa, siempre digo, éramos varios chicos, después que se fueron había que ocupar ciertos puestos porque teníamos ciertos clientes, entonces éramos un grupo de, también quizás de amigos, de compañeros de trabajo, los cuales nos juntábamos a hacer proyectos. Los proyectos llegaban porque la marca en sí daba como cierta confianza, daba cierta seguridad y estaba bueno la propuesta en sí de la marca, entonces los clientes seguían llegando y los grupos de trabajo se iban mutando, era como a veces entraba uno, a veces entraba otro. Hemos pasado por un montón de equipos y siempre digo, lo más lindo es que todas las personas que pasaron dentro de la agencia se llevaron un buen recuerdo y son personas que están dispuestas a volverse así se quiere o tienen como esa camiseta de Swipe. Dentro de eso fue mucho porque fue también el hecho que se fueron ustedes, yo había comenzado a viajar, entonces era como esa presión de decir, ¿realmente va a funcionar una agencia si no hay nadie por detrás fijo? Eran como también esos mitos de decir como, che, si la agencia que está en Jesús María, ya no hay nadie en Jesús María, ¿cómo es que va a estar? Fueron los primeros retos también que empezamos a afrontar con esto de la virtualidad, esto de empezar a liderar los proyectos de una forma mucho más descontracturada y también quizás más visionaria lo que es hoy, con esto de decir como, che, la presencialidad no es algo que afecte 100% a nuestro trabajo. En ese momento era todo demasiado nuevo y quizás estaba como ese tabú de decir como, che, vamos a contratar una agencia en la cual no hay ningún pibe acá. Hoy en día se puede, los resultados son grandes, entonces como fuimos atravesando ese momento, se atravesaron muchos momentos también, siempre me gusta decir, como parte de Swipe tuve mi momento en el cual las cosas fueron feas y también me tiré para atrás, hubo otra gente que quedó dentro de la agencia y pudo sobrellevarla. Por eso siempre digo y me gusta marcar que Swipe se diferenció a mí porque yo largué una personalidad y Swipe tuvo una personalidad que siempre fue mutando las personas que estaban dentro y esas mismas personas eran los que iban manteniendo la agencia. Cada una en su momento, cada una a veces nos tomábamos su tiempo, de todos esos casi 2 años en el cual fue de viaje, en el cual la gente iba y venía, también fue el hecho de decir como cuando uno flaqueaba, uno lo sostenía, e íbamos yendo. Después de un par de años tuvo el momento más oscuro, que es donde se hace la pausa quizás como definitiva de Swipe, que es cuando empieza Panda, por así decirlo. ¿Qué es Panda? Panda, para los que no lo conocen, fue el espacio más lindo que fue creado dentro de la parte norte de Córdoba, considero, fue un coworking hermoso. En ese momento no podía sostener una agencia y también sostener la creación de un coworking, por ende como doy de baja la agencia. Doy de baja en el sentido de decir, se vuelve como una marca personal, quizás no podía estar con los equipos de trabajo, era bastante más complicado. En ese momento, es como siempre digo, la agencia se mueve con una energía muy diferente, cuando alguien se baja, alguien volvió, en ese caso fue que volviste vos, que ahí que fuimos de vuelta retomando un poco más, y ya con esta visión, como te decía, decir como estar del lugar de no de esa carencia, de esa necesidad, sino el hecho de decir, construir, o sea, hagamos algo de vuelta, pero que nos llene, que no sean simplemente gestión de redes o que no sea simplemente lo que la gente necesita, sino lo que realmente uno quiere aportar. Ahí nos pusimos como esa posición de valor de decir como, che, nosotros queremos hacer, la agencia quiere hacer cosas mucho más locas o mucho más creativas, mucho más disruptivas que lo que es un poco de gestión de redes. Y con esa filosofía fue con la que volvimos y dentro de todo también destrabamos muchos nuevos proyectos, que fue como, bueno, los proyectos tanto como el Festival de Jesús María, el Mundial de Motocross,
poder también llegar a clientes que estaban en Estados Unidos. Fue como una apertura muy grande, pero también porque considero que la agencia hizo esa apertura. Fue como poder desbloquear y decir como la agencia va a hacer gestión de redes en la parte local y a decir como las agencias pueden hacer mucho más que solamente gestión de redes. Hay gente que contrata mucho más que gestión de redes y fue como ponerse a eso, a la expectativa de lo que realmente queríamos. No es tan lineal el hecho de decir como che, fue color de rosas, todos sabemos de que como algo sube, algo baja, lo que mejora a veces empeora y como hay que irlo retocando, pero nos llevó a como poder tener un presente un poco diferente de lo que fue ese Swipe de hace 5 años, que era una agencia que manejaba 2, 3 gestiones de redes, a ser una agencia la cual ya es considerada como una agencia un poco más disruptiva de la del resto. Disruptiva en el sentido de esa forma de animarse a hacer proyectos que quizás te exponen un poco más. Proyecto como el que estamos viviendo hoy, que siempre digo, o sea, así empezó todo, es un video podcast, pero en realidad el fondo nace como un activador, que es esto, es decir, cómo nosotros podemos hacer un poco de marketing y llevarlo a un poquito más de escala. Un activador no es más que el sentido de decir, hacemos algo para que la gente pueda conocer o acercarse a un lugar. Así empezó todo, empieza como ese activador hecho y creado para lo que es Working Center, con la finalidad de poder darle esa vida, de decir, la comunicación no solamente son redes, sino la comunicación es todo lo que nosotros podamos hacer que le llegue a las otras personas. Ese hermoso proyecto que así empezó todo nace como con esa filosofía de decir qué es lo que realmente la agencia quiere llegar a dar. Hoy en día, como digo, es un peso muy grande por cuestiones de que estoy dando quizás el último episodio de la primera temporada, que era un poco lo que estábamos hablando, es el hecho de decir esto, como, bueno, como todo activador, como toda estrategia, tiene un inicio, tiene un análisis, tiene una optimización y después tiene como ese fin para poder acomodarse. Entonces, hoy en día considero eso, como agencia me siento muy cómodo con la visión que tiene, con los proyectos que tiene y con esta actitud de decir qué es lo que vamos haciendo. Igual siempre me gusta decir como no es la agencia que el mundo cree que está consolidada ni tampoco el camino es así hermoso, de decir che, se nace, se crea una agencia, de repente te vas a México, Colombia, la agencia crece, volviste, explota, te contrata un festival, te contrata un mundial, es como se ve hermoso pero el trasfondo es insufrible en algunos puntos, siempre digo, es como, son muchas horas de trabajo, algo que estábamos hablando recién y siempre digo es como, hay un salto de fe muy grande que hacemos y es a veces creer mucho en lo que estamos haciendo y creo que es la diferencia muy grande. Cuando o poner a prueba constantemente tu fe en una idea, en un proyecto, en un equipo. Exactamente, vos recién me dijiste cuándo creí que Swipe iba a despegar, fue como el hecho de decir, para mí despegó el día cero y fue esa energía la que fue llevando siempre. Insisto y digo, en su momento flaqueé, fue difícil, pero después fue el hecho de decir, cuando uno tiene un propósito muy grande, las cosas se van dando para que se cumplan, incluso cuando uno no tiene esa energía de saber cómo seguir. Pero considero que está bueno como poder dejar ese mensaje de que las cosas llegan, los sueños se cumplen, a veces uno simplemente comienza un sueño que después toma mucha más forma de lo que uno quizás pudiera dar y eso es lo más lindo porque quizás nuestra mente a veces limita las cosas y cuando ya las cosas tienen vida propia va mucho más allá de ese límite. Simplemente que a veces los caminos son un poco complicados y a veces los caminos no siempre nos invitan a seguir. Entonces creo que a veces los saltos de fe que uno tiene que hacer son eso, el hecho de decir, si uno está tan convencido que la agencia va a despegar, trabajar siempre para esa agencia que al fin y al cabo capaz que estamos en un par de años haciendo un podcast completamente diferente en Miami quizás. Es como tener esa visión y siempre ir a esa visión. Y que dentro de todo si no funciona es como la anécdota, te queda increíble, lo vivido ya está. Eso un poco creo que lo que lleva a Swipe y también creo que es lo que nos tiene a todos dentro de Swipe también, que es un equipo hermoso y muchas gracias por todos los que están ahí detrás. Considero que tiene eso, la esencia de Swipe lleva a eso. Y no sé si coincidís conmigo, pero yo creo que este año fue un año bisagra, conociendo toda la historia de Swipe, creo que este fue un año bisagra para Swipe, con todo lo que se desarrolló, con todo lo que se hizo, o lo que se vendrá por hacer. ¿Qué aprendizajes? Porque ya estamos en octubre, o sea, 2 meses más y ya estamos, chao. Pero ¿qué aprendizajes te podés llevar de todo lo que se hizo, se produjo este año, de lo que sucedió? Me llevo el proceso. Creo que llegué a la etapa de poder valorarlo y vivirlo realmente. Por cuestión que a veces estamos como muy trillados esto de como hay que disfrutar y vivir el proceso. Hasta que realmente el proceso no te pega en la jeta, diría yo, no sos tan consciente de lo que significa realmente.
Creo que el aprendizaje que me llevó este año fue como un proceso en muchas cosas, en crecimiento, toma de decisiones, frustraciones también, pero yo considero que va por ese lado. Fue el año en el cual pude comprender cómo es realmente vivir un proceso y también, como decía, como esa invitación a veces a decir como los procesos son duros, te invitan a dejar de seguir, te invitan a abandonar todo, te invitan a cerrar y a decir como che, esto no funcionó, pero a veces también es como esa puerta de decir como che, estás cerca, estás muy cerca. Yo considero que en este año Bisagra, después de todo lo vivido, creo que la invitación fue a enseñarme eso, fue como, ya me habían enseñado a crear, ya me habían enseñado a cómo continuar ciertas creaciones, pero no me habían enseñado cómo tener ese proceso evolutivo, por así decirlo, como todo, como a veces para la evolución uno tiene que quizás estar un poco bajón, a veces digo, como para ser feliz tenés que conocer lo que es un poco la tristeza, si no nunca va a tener un método de comparación. Entonces creo que este año me llevó a eso, como poder conocer lo que era la gloria en sí y de repente ver cómo era un fondo y navegarlo por ahí. Ese fue el regalo de este año. Y ya terminando, nos contaste cómo empezó todo y ahora cómo sigue. La verdad no tengo idea y es algo que lo veníamos trabajando hace un tiempo, es el hecho de decir como emprendedor en este lado, es como no siempre uno tiene la certeza de cómo sigue, es muy difícil saber qué vas a ir. Pero un poco la reflexión siempre fue como, no importa si vos no sabes cómo sigue, es como, no pasa nada, se fluye, diría la gente, se va con flow. Lo importante considero es saber para qué uno vas a ir. Es como, vas a ir para crear una gran agencia, vas a ir para crear una agencia que haga un impacto. La verdad, cómo salir no lo tengo, no lo sé. Y si alguien lo sabe, bienvenido sea que me lo diga. Simplemente sé que vamos a seguir con una forma de generar impacto, ser un poco disruptivos, y originales. Creo que la parte que continúa es empezar a hacer cosas un poco más para uno como era en su momento y no tanto para afuera. Creo que esa es la forma. ¿Cómo salir? No lo sé. ¿Para qué salir? Es un poco lo que vamos a ver. Bueno, excelente. Para terminar esta temporada, te quiero decir que te considero un gran amigo y un gran profesional y verdaderamente lo que hiciste este año con el equipo y con Swipe, increíble, loco, increíble. Así que bueno, esperemos cerrar el año igual de la misma forma que lo empezamos. La verdad que no quería llorar, pero se van a ir las lágrimas. La verdad que como dije al principio, es un peso muy grande dar el cierre después de profesionales como Cristóbal, César, Franco, Hila, los chicos Avellaneda, Diego, no sé si se me pasa alguno, pero profesionales tan grandes hoy en día poder sentarme en este lugar para dar este cierre, la verdad como que es un montón. Y la verdad que después de verte, si te dije, te estudié de las mil formas, nunca creí verte en una parte de reportero o de locutor, pero la verdad que fue increíble también que te hayas animado a esto y te hayas animado también a poder compartir todas estas historias, porque son historias que siempre digo, para alguien les inspira, alguien les ayuda, alguien los empuja y la verdad que fuiste como ese motor que lo encendió y pudo hacer que llegue a las personas que tienen que llegar. Bueno, muchas gracias. A vos.